Ha sido ya en plazo, en tiempo y plazo. Bueno, pues vamos a cambiar un poco la dinámica de cómo han sido las sesiones hasta ahora. Bueno, yo, si no lo digo, reviento. Yo les doy un abrazo en este momento a ustedes como ponentes, no diría yo resilientes, porque odio la palabra, pero sí resistentes, y por su afición al derecho. Pero creo que el esfuerzo que van a realizar merece la pena. He dado severas directrices a los que me acompañan para que no se extiendan en el turno de la palabra. Pero por si no ha quedado claro, les contaré a los miembros de la mesa y al público lo que ocurrió en el Ateneo de Sevilla, en estos días en que hay más conferencias que conferenciados, pues ocurrió que un ponente fue a dar una conferencia y había, no como hoy, que son ustedes numerosos, había un solo público. Y el ponente se extralimitó en el uso de la palabra hasta tal punto que el único conferenciado que había asistido a la conferencia se quedó solemnemente dormido. Y eso creo que hoy tenemos peligro, por cierto, porque la hora es tentadora. Pues lo famoso de esta anécdota es que el ujier del Ateneo, que es una gran institución de esta ciudad, subió al estrado y le preguntó al conferenciante: ¿qué prefiere usted? ¿Que le despierte al público para que le aplauda o bien salir por la puerta de atrás? Y el conferenciante, con buen criterio, decidió salir por la puerta de atrás. Bueno, pues para que no pase eso, les ruego a todos los intervinientes que les voy a ir presentando sucintamente, a pesar de haber recibido órdenes de alguno de ellos de que no lo presente. Voy a ir haciendo una sucinta presentación y van a tener un tiempo de intervención de unos 10 minutos con prórroga de 1 minuto máximo, transcurrido el tiempo cual se les quitará con medios militares el uso de la palabra. Bueno, pues primero para mí es un honor presentar a Juan José Perna. Miren ustedes, en el uso de mis atribuciones he decidido ponerlo el primero para despertarles a ustedes. Como ustedes van a darse cuenta en breves momentos, es un ponente espectacular, como el resto, pero él tiene la viveza, la fuerza de la juventud, la sabiduría él es profesor titular de la Universidad de Vigo, de La Coruña, pertenece a una escuela de las mejores del derecho administrativo. Ahí estaba Meilán, pero está Rodríguez Arana, pero están unos compañeros impresionantes. Yo la verdad es que tengo amistad personal con muchos de ellos, ¿no? Y para mí es un verdadero honor. Él, además de ser profesor titular, está acreditado como catedrático. A mí lo que diga la NECA, la verdad es que me atrae un poco al pairo. Yo les digo que desde que conocí a Juan José Perna, vi que estaba ante un grandísimo jurista y ante lo que es un verdadero catedrático, alguien que puede enseñar, como ustedes se van a dar cuenta. Él no quiere que lo diga, pero yo reventaría si no lo dijera. Él es un jurista que ha hecho la excursión a la realidad. Que Dios me perdone, pero yo al jurista que no pone los pies en la realidad no lo considero tanto. Y él ha estado de director de área de medio ambiente del Ayuntamiento de La Coruña. Y luego es coordinador del Foro Gallego de Economía Circular. Pero vamos, tienen ustedes a un jurista impresionante al que es un verdadero honor presentar. Tiene usted la palabra. Muy bien, muchísimas gracias, sobre todo por esa generosísima presentación. Y bueno, y aprovecho estas palabras introductorias para agradecer la invitación a los codirectores del Observatorio de Contratación Pública, al profesor Jimeno Felú, Moreno Molina, también reconocer el trabajo de todos los que habéis desarrollado este congreso, que es una tarea ingente que nos da la posibilidad de estar aquí intercambiando conocimiento entre actores de diferentes ámbitos y particularmente a Roberto Galán, Enrique Díaz, también a Irene, que han hecho un trabajo fantástico, y todo el equipo que ha permitido que estemos aquí pues aprendiendo muchísimo, ¿no? El objeto de mi presentación en estos 10 minutos es hacer una especie de marco introductorio sobre cuál es el estado, las tendencias de
la compra pública estratégica, ¿no? Particularmente en el ámbito de la compra pública verde, que es en el que básicamente he desarrollado mi actividad en este aspecto. Si tuviéramos que resumir los últimos 20 años, más o menos, que podría ser el tiempo que ha transcurrido desde que empezamos a hablar de esta cuestión, ¿no? Del año 2001, un poco más, en que se publicaron los documentos de la Comisión en torno a los objetivos sociales y ambientales, podríamos resumirlo, así siendo muy sintético, en 3 fases, ¿no? Yo diría que hemos pasado una fase embrionaria, del año 2001 a 2009, donde el papel más importante es el del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que reconoció el uso de estos criterios en el marco de las directivas que en ese momento no preveían expresamente la posibilidad de ese uso estratégico. Se acompañó de esa directiva 2004-2018 que integró esa creación de derecho comunitario por parte del Tribunal de Justicia, y podremos decir que en este momento, en esos primeros 10 años más o menos de compra pública estratégica, particularmente en el ámbito ambiental, hablamos de un objetivo de carácter secundario y externo a la normativa de contratación pública. Secundario en la medida que el esquema, el enfoque de la regulación en ese momento era puramente voluntario, y externo porque era dar apoyo a objetivos de una política sectorial en materia ambiental que lo que permitiera ejecutar un objetivo no propio de la política de mercado interior. Una segunda fase, desde 2014 a 2019, que es una fase intermedia, en la que sobre todo tiene protagonismo, lógicamente, la aprobación de la Directiva 2014, las directivas de 2014, en donde el medio ambiente pasa de ser un objetivo secundario a un objetivo primario. Una de las finalidades fundamentales de la propuesta en su momento inicial era dar apoyo a otras políticas públicas, por tanto, dar apoyo a un objetivo externo. Por tanto, nos encontramos en esta fase intermedia ante un objetivo que ya no es secundario, sino primario, pero sigue siendo un objetivo externo de una política sectorial. El enfoque sigue siendo voluntario, si bien es cierto que la directiva, en unos considerandos, apunta a la necesidad de avanzar hacia un enfoque de carácter obligatorio a través de la legislación sectorial ambiental. Este toque con poca voluntad, se ha expresado con poca intensidad en esos 5 años. Y podremos decir que la última etapa en la que nos encontramos, que es la fase de consolidación, en donde ya no solo hablamos de un objetivo primario del régimen de la contratación pública, sino que ya se trata de un objetivo interno y propio de la normativa de contratación pública, como vamos a ver, en donde ya ni siquiera hablamos de apoyo a políticas sectoriales ambientales, sino que hablamos de la realización efectiva de objetivos de la política socioeconómica de la Unión Europea. Tanto la integración de criterios de transición ecológica implica la ejecución de objetivos económicos, no solo económicos, sino de seguridad. Y en este caso, el cambio de perspectiva es la introducción del enfoque de carácter obligatorio, en un contexto que sabemos que ha sido acelerado. Este cambio se ha producido en apenas 2-3 años, en el contexto de la transición ecológica marcado por el Pacto Verde y después la realidad impuesta por la COVID, por la crisis de Ucrania, una demanda creciente de materiales, la escasez progresiva de recursos, que ha evidenciado pues, la debilidad, la dependencia de la economía y de la sociedad europea con relación a países externos. ¿Qué ha generado esto? Pues en apenas 1 año y medio, es realmente un tiempo impresionante de este cambio de paso en la compra pública estratégica, se ha aprobado pues, un nuevo derecho de la Unión Europea, un nuevo derecho sectorial, un nuevo derecho sustantivo de la compra pública en 2 ejes. El primero, la búsqueda de la contribución a la sostenibilidad. Ya no se habla de compra verde, sino de sostenibilidad entendida en un sentido integral, económico, ambiental y social. Y, en segundo término, algo mucho más reciente, que es el concepto que decías que no te gustaba, Jesús, que es la resiliencia, pues ha pasado de ser pues, un concepto de la política europea post-COVID a ser un concepto con contenido jurídico efectivo en determinadas normas que voy a comentar a continuación. Básicamente no voy a citarlas, la presentación, el esquema que tengo lo compartiré con la organización para que podáis tener todas las referencias, pero hablamos, ya digo, en apenas 1 año y medio de 12 normas comunitarias que han introducido la obligación de compra pública sostenible y resiliente. Tenemos 4 normas derivadas de la política de economía circular, sobre todo voy a citar el reglamento de
productos sostenibles o el reglamento de productos de la construcción, con un efecto expansivo muy importante en multiplicidad de prestaciones en el ámbito de la compra pública. Tenemos también la regulación en materia de envases, o en materia de pilas y acumuladores, y, en un segundo término, en la política de cambio climático ha aparecido especialmente una directiva que va, creo que, a mencionar la profesora Ximeno Laza, que es la Directiva de Eficiencia Energética, incorporando también esta perspectiva obligatoria. Y en ese paquete de 12 directivas, he dicho algunos ejemplos de reglamentos mayoritariamente, algunos ejemplos de las que tienen como foco principal la sostenibilidad, sobre todo ambiental, pero en un sentido más amplio. También encontramos en los últimos meses pues, 3 reglamentos en relación a la política de resiliencia, básicamente orientadas a que en determinados ámbitos donde materiales y productos de carácter esencial, semiconductores, materias primas fundamentales, emisiones de CO2 para determinados productos o tecnologías de cero emisiones que son fundamentales para la ejecución, por ejemplo, del Plan de Recuperación y Resiliencia, para la ejecución de todas las políticas de transición ecológica, se acaban de incorporar estableciendo obligaciones de compra sostenible y también de compra resiliente. Y después, si tengo un momento, explicaré en qué se concreta este aspecto. ¿Cuáles son las notas básicas de estas 12 normas? Pues, primero, la constatación por parte de la Unión Europea del fracaso del reducido impacto del enfoque obligatorio y se acoge de forma clarísima ese enfoque obligatorio desarrollando dentro de un sistema jurídico más amplio de la compra pública, además de las normas procedimentales clásicas de compra pública, se incorpora pues, una amplísima panoplia de normas sectoriales, ambientales, pero no solo ambientales, que van creando derecho de la contratación pública obligatoria en el ámbito estratégico, fundamentalmente ambiental. Por tanto, esto abre el camino hacia una compra pública sin adjetivos, de forma que se produce una integración plena de los objetivos y los principios de las políticas de transición ecológica. Pues ya no hablamos de compra pública igualitaria ni de compra pública competitiva, pues no hablaremos en el futuro en este proceso de consolidación de compra pública verde. Se produce el cambio también de directiva a reglamento. De estas 12 normas, 9 son reglamentos. Este es un proceso más amplio que se está produciendo en el derecho ambiental, que está ganando peso como una política económica, no como una política sectorial secundaria, y esto ha hecho que las directivas hayan prácticamente perdido peso y que nos encontramos ante normas que armonizan y que son de aplicación directa, insisto, normas de contratación pública que están contenidas en estas 12 normas que acabamos de comentar. Como digo, la mayoría son normas reglamentarias y alguna directiva, pero son la excepción. El segundo paso relevante de estas notas básicas que implican estas regulaciones es que no solo se establece ese carácter obligatorio de la compra pública estratégica, vinculado a las políticas de transición ecológica y seguridad, sino que, en segundo término, y creo que es lo más importante, se define o se establece el procedimiento para definir qué es compra pública verde para estas prestaciones prioritarias. Se asume la importancia de la dimensión técnica. La Comisión Europea, a partir de este año y en los próximos 3, 4 o 5 años, va a ir desarrollando una legislación secundaria de contratación pública, porque esto es lo que va a incorporar, donde se va a definir qué tienen que comprar los poderes y entidades adjudicadores en los Estados miembros. Por tanto, esa definición, estandarización de la compra verde es un elemento fundamental para poder atender a superar ese fracaso que indicábamos de la compra pública voluntaria. Se pasa, por tanto, de unos meros criterios comunes voluntarios que ha aprobado la Comisión Europea, que están en la página web, que no tienen una vinculación con las directivas y, por tanto, no hay ningún carácter jurídico vinculante, a unas normas que van a definir, a través de legislación secundaria de la Comisión Europea, requisitos mínimos de carácter vinculante para los poderes adjudicadores, que podrán contener tanto cláusulas de los pliegos de cláusulas administrativas como, especialmente, y esto es muy importante, se habla en buena parte de estas normas de las especificaciones técnicas obligatorias que nos remiten a la elaboración del pliego técnico y nos remiten también a la necesidad de profesionalizar a ese personal que interviene desde las unidades gestoras. Otra de las notas generales es la flexibilidad, que esto creo que es muy importante. No solo se establecen requisitos obligatorios, se definen
se estandariza lo que es compraverde para una multiplicidad de prestaciones, sino que se deja un margen de flexibilidad para los Estados, en la medida que se podrán aplicar excepciones, y es lógico porque los mercados son diversos, por razones de costes, por ejemplo, o también se da la opción que aquellos Estados que quieran avanzar más en la consecución de objetivos a través de una compra pública sostenible obligatoria podrán establecer condiciones de carácter más exigente. Otro de los elementos que quería comentar, y ya con esto creo que casi finalizo, es la incorporación también de una ponderación mínima obligatoria para buena parte de esos criterios de adjudicación que se van a definir a través de esa legislación secundaria y se establece, por ejemplo, en el Reglamento de Productos Sostenibles o en la regulación sobre las tecnologías cero emisiones, ponderaciones específicas mínimas entre un 15 y un 40%, dependiendo del reglamento, ¿vale? Por tanto, hay una exigencia para dar peso político, presencia política a estos criterios de carácter sostenible, la exigencia de incorporación de esa ponderación específica para los Estados miembros. Y nada, Game Over iba a hacer unas conclusiones en 4 conceptos, pero a lo mejor después tenemos tiempo de hacerlo. Tendremos tiempo. Oye, muchísimas gracias. Como ven ustedes, vamos a cumplir exactamente el horario, lo ha pedido así la organización y yo obedezco como mandato divino lo que dice Chema y lo que dice Roberto. Bueno, pues vamos con la segunda intervención, que también va a ser al estilo tradicional. Como han visto ustedes, una exposición sin preguntas, sin perjuicio de que luego alguna pregunta les haremos todos. Pero ahora va a intervenir Miren Sarasíbar. Para mí es un verdadero honor presentarla, porque Miren Sarasíbar es una jurista, como van a ver ustedes, como la copa de un pino, pero luego, aparte, ella pertenece a la escuela de la Universidad Pública de Navarra. Ahí están los hermanos Razkin Lizárraga, que yo después de tantos años sigo sin saber distinguirlos. No hay criterio, además, porque yo pensé que uno era más, son gemelos, y visten igual, tienen la misma barba. Y entonces, pero yo me di cuenta que uno era más simpático que otro. Sin embargo, cuando hablabas con otras personas, no todo el mundo coincide en cuál de los dos es más simpático, con lo cual tampoco hay criterio. Bueno, pues Miren Sarasíbar, que está con toda esta escuela de la Universidad Pública de Navarra, el profesor Alenza, que es un maestro, con Juan Cruz Allí, con tantos compañeros tan queridos, pues la verdad que es una persona que ha trabajado en cambio climático, es una muy buena especialista en cambio climático y en derecho forestal. Ella es profesora titular de la Universidad Pública de Navarra. Ella, lo voy a decir, tiene 3 sexenios. En cualquier país civilizado, un profesor de universidad con 3 sexenios es catedrático. O sea, esto, lo que pasa es que España tiene la ANECA y a veces pues no. Pero en cuanto que lo solicite, que lo va a hacer próximamente, seguro que vamos a tener la alegría de tener aquí una nueva catedrática flamante de Derecho Administrativo. Ella nos va a hablar precisamente, después de esta gran introducción sobre la compra sostenible y resiliente en las últimas directivas y reglamentos, ella nos va a hablar de la compra sostenible y la madera certificada, que es uno de sus ámbitos de doble de especialización. Así que tiene la palabra. Miren. Muy bien. Buenas tardes. Sí. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero, como se decía, agradecer a los directores del Congreso pues, la invitación a que esté yo en esta mesa, también al moderador, que aunque ha dicho cosas que no sé yo si son del todo ciertas, pero bueno, le agradezco, por supuesto, la labor de coordinación, su amabilidad con la presentación. Y también, por supuesto, la Universidad de Sevilla pues, por todos los trámites que ha hecho pues, para que yo pueda estar aquí en esta mesa. Para mí es un honor, un placer el estar hoy aquí, participar en un congreso con mayúsculas de contratación, pues impone bastante, rodeada de expertos, como se ha ido viendo en el día de ayer y en el día de hoy. Así que, bueno, pues voy a intentar resumir para ser breve en el tiempo, intentar ajustarme un poco a los tiempos que nos ha marcado el moderador. He elegido el tema de la madera certificada dentro de lo que es la contratación pública porque considero que es un ejemplo
un ejemplo, un buen caso pues, para comparar cómo la Administración sí que puede utilizar la contratación como medio para la protección ambiental, ¿no? Por el lado privado encontramos con empresas que pueden llevar a cabo esa contratación de manera certificada que, como a continuación expondré, considero que es importante antes hacer un contexto, un marco contextual en relación con lo que puede ser un poco la política forestal, para entender un poco de lo que estoy hablando. La ley de montes, de forma tradicional, siempre ha tenido un talante un tanto pues, productivista o económico, en el sentido de que parecía que solo el espacio forestal estaba destinado a cumplir una función económica, sin pretender que hubiese una función social o una función ambiental como ahora ya está presente, ¿no? La Ley de Montes del 2003 sí que hizo ese cambio importante y, como digo ya, se hablaba de una diversidad funcional de los espacios forestales. Ya no solo el espacio forestal o el monte era como un elemento natural del cual se podía obtener un aprovechamiento económico, sino que eran también espacios donde se podían hacer pues más actividades e incluso, como la que voy a decir yo ahora a continuación, una función meramente ambiental, ¿no? Una función de, por ejemplo, pues de mitigación del cambio climático, una función de retención del carbono, una función de controlar la erosión de los suelos, en fin, puede tener, como digo, una función mucho más allá de la meramente económica. Y la Ley de Montes del 2003, esta modificación que introdujo, también marcó un antes y un después en relación a lo que puede ser también la gestión forestal sostenible. Aparecía el término de sostenibilidad como algo novedoso, cosa que, como digo, en la anterior legislación no existía. Esta multifuncionalidad de los espacios forestales se reconoció, además de la propia legislación de montes, en la Ley Española de Cambio Climático, que ahora también comentaré, y, por supuesto, en el Protocolo de Kioto y después en el Acuerdo de París, ¿no? Como esa función claramente de sumidero de carbono. ¿Por qué hablo de todo esto? ¿Qué voy a decir? Pues, ¿qué está diciendo esta persona? La certificación forestal tiene como premisa o como fundamento que exista de forma clara una gestión forestal sostenible. Sin ella no tiene sentido hablar de certificación forestal, porque lo que se trata es de que, como a continuación comentaré, haya una verificación de que la madera o el producto maderero del que se trata provenga de un espacio que se haya gestionado de forma sostenible, que haya habido una gestión forestal adecuada y respetuosa con el medio ambiente. Para que haya una certificación forestal tiene que existir un plan de gestión en el cual, como digo, se acredite que las medidas que se han llevado a cabo han sido sostenibles, respetuosas y, en definitiva, lo que se trata es que sea una etiqueta ecológica que acredite esta cuestión, ¿no? Por una verificación por parte de un tercero. La certificación, al final, es un procedimiento voluntario, como también luego insistiré brevemente, y hay dos tipos de certificaciones, ¿no? Por un lado, la certificación de gestión forestal, la cual se ciñe a decir que se han cumplido criterios de sostenibilidad de los espacios forestales, o también el certificado de cadena de custodia, en la cual se acredita la trazabilidad de la materia prima utilizada, pues tanto en lo que es el transporte, la fabricación y la comercialización hasta el usuario final. La contratación pública, como se decía anteriormente, constituye, a mi modo de ver, un medio importante para contribuir a la protección ambiental. Igual que he comentado que la legislación forestal ha habido una evolución que, como digo, pues muy clara en cuanto al tema ambiental, en el tema de la contratación ha pasado un poco lo mismo. Antes solo se consideraba el precio como uno de los valores a tener en cuenta a la hora de adjudicar un contrato y, sin embargo, ahora ya pues, el criterio ambiental puede ser también considerado como otra cuestión a valorar a la hora de conceder o no un contrato, ¿no? Y en el caso de la certificación forestal, pues puede ocurrir lo mismo. La Administración, mediante este tipo de contratación de madera certificada, puede contribuir, puede dar ejemplo a que otras empresas pues, también lleven a cabo este tipo de práctica. Es cierto que en la realidad, en la práctica, no siempre es fácil, por ejemplo, demostrar que un producto maderero no procede de una tala ilegal, por ejemplo, y sí que es verdad que al final, bueno, pues la práctica lo que se hace es pues que por parte del proveedor del producto pues haya una declaración jurada diciendo pues que en principio afirmas o
hay que confiar que ese producto, por así decir, pues no viene de una tala ilegal. La Ley Española de Cambio Climático, en relación con ese tema de la madera certificada, pues también hace una incorporación expresa de este asunto en su articulado. Pero bueno, yo la verdad que he sido bastante crítica con esta ley porque considero que ha sido una ley pues bastante de principios, de grandes postulados, de grandes intenciones, pero es cierto que yo creo que le ha faltado en muchos casos pues cierta contundencia, ciertas medidas más coactivas o incluso pues igual una parte más también de parte sancionadora, por así decir. Pero sí que es cierto que incorpora el contenido ambiental en el proceso de contratación, y en concreto la madera certificada. Y la pregunta importante a valorar es en qué momento del proceso de contratación procede incluir esta cuestión, ¿no? Si incluimos, por ejemplo, el tema de la certificación forestal como un criterio de adjudicación, al final de lo que se trata es que la Administración, a la hora de valorar las diferentes cuestiones para saber a quién otorga el contrato, valora como uno más el tema de que el producto en cuestión esté certificado, con el certificado hay unos establecidos, otro medio equivalente, ¿no? Que la madera es certificada. Eso pues es una cuestión más a valorar. Y concede ciertos puntos si eso se acredita así. Sin embargo, si esa cuestión, en vez de incluirse como criterio de adjudicación, se considera o se incluye como una prescripción técnica, el resultado es radicalmente distinto, porque ya es una condición del contrato a cumplir de forma obligatoria por el contratista, ¿no? Y eso es por lo que la Ley de Cambio Climático se ha inclinado por esta cuestión, con lo cual parece que hace una apuesta decidida por la certificación o porque la madera sea certificada. Pero es cierto que también lo desdibuja un poco, porque a pesar de que, como digo, lo incluye como prescripción técnica, dice que es un procedimiento voluntario por parte de la Administración, es decir, que puede exigirlo o puede que no. Con lo cual, al final, yo creo que la ley también, otra vez más ahí, pues ha quedado un poco, pues eso, como digo, desdibujado un poco esa intención, ¿no? Como decía antes, ¿cuál es la realidad que a veces también es importante tenerla en cuenta? ¿Qué problemas un poco pueden surgir? Pues que al final es muy complicado, le he visto, sí. Es muy complicado certificar que los productos son 100% madera certificada. La realidad al final, bueno, pues se demuestra que hay certificados que dicen, bueno, pues certificados mixtos donde se demuestra que una parte del producto pues puede tener un tanto por ciento de madera certificada, pero otro tanto no. O incluso certificados de madera reciclada, porque es complicado, como digo, que el 100% sea tal. Otro problema que también se encuentra en la práctica, ¿cuál es? El de la huella de carbono, que luego mi compañera también entrará sobre esa cuestión. La huella de carbono de los transportes utilizados. Porque pueden decir, sí, usted está diciendo que la madera sea certificada y que todos somos muy ambientales, pero el camión que lleva la madera de un sitio a otro, todo eso no contamina. Bueno, pues al final las soluciones que se han planteado es que se hagan entregas de volumen mayor de una única vez, para que no sean tantas entregas que supone más contaminación, que sea en un tráfico en horas de baja intensidad, que también eso ayuda a que sea menos contaminante, y también que se reciclen, por ejemplo, pues todo el embalaje de los productos madereros. Al final, la práctica es que cada vez que se lleva a cabo esta contratación, en las etiquetas ecológicas en cuestión o cuando se certifique la madera, pues se declare las emisiones de CO2 que están asociadas al transporte. Entonces, en conclusión, como digo, considero que está muy bien que la Administración, y yo creo que es una buena herramienta, que lleve a cabo prácticas de contratación pública sostenible. Es una manera, un ejemplo para el resto también de posibles contratistas. Considero que la certificación forestal es una manera también pues, para promover esa protección ambiental. Pero sí que es cierto que la Ley de Cambio Climático ha apostado porque sea una condición técnica, pero como digo, creo que queda un tanto desdibujada, un tanto mitigada, porque considero que al final es un procedimiento voluntario que puede coger la Administración o puede que no, ¿no? Eso es todo. Espero haberme ajustado. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por tu intervención. De hecho, te has más que ajustado porque han sobrado 30 segundos. Bueno, así que lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Pues vamos con Ximena Lazo.
que viene de la Universidad de Alcalá de Henares, que para mí es otro de los centros importantísimos del derecho público y quiero en este momento pues hacer un emocionado recuerdo de Martín Basol. Martín Basol para mí ha sido una figura determinante de estas personas que conoces cuando uno es joven y que marca pues tu vida, porque ha sido una relación con él y con sus discípulos, con Jesús, con todos sus discípulos, pues la verdad que es impresionante, ¿no? Bueno, pues Ximena Lazó, por cierto, voy a hacer publicidad, tiene 2 libros sobre compra pública verde, están en Atelier, uno es de 2018 creo, el otro es de 2022, si mal no recuerdo, y son la referencia en la materia. Ella es profesora titular de la Universidad de Alcalá de Henares, ella es miembro de la Oficina Nacional de Evaluación, ella es directora de la Cátedra de Contratación Pública Ecológica y nos va a hablar sobre energía. Nos va a hablar sobre la energía y la contratación pública, que siendo transversal ahora la contratación, que esto es una pregunta que ya les adelanto que le voy a hacer a todos los miembros de la mesa, o sea, las pegas que les puedan ver a esta transversalidad, que es en todos los momentos de la contratación, pero decisivamente en los pliegos, pues vamos allá, vamos a la contratación pública y la energía. Muy bien, pues muy buenas tardes. Muchísimas gracias, profesor Jordano, por la amable presentación. Buenas tardes a todos. Voy a hacer voto concurrente con los agradecimientos y, por lo tanto, como tengo solo 10 minutos, voy a ir directamente a los 3 o 4 puntos que quería desarrollar hoy con todos vosotros. Bueno, en una mesa como esta que habla o tiene como título la sostenibilidad y la colaboración público-privada, yo he pensado que sería conveniente o centrar mi intervención aterrizando pues en destacar o subrayar algunos desarrollos o actualizaciones quizás recientes en el ámbito de la colaboración público-privada, en el ámbito específicamente de la energía. Y lo hago porque me parece que cuando hablamos de sostenibilidad, el sector de la energía es el sector o es el sector clave en términos de en meta de descarbonización y también pensando en la contribución del sector de la energía a la producción de gases de efecto invernadero, alrededor del 60% de los gases de efecto invernadero a nivel mundial. Entonces, bueno, pues en esta materia hay que aterrizar. Para aterrizar tendría o podría hacer alusión a muchas regulaciones, directivas, etcétera. Como no tengo tiempo para ello, voy a utilizar como elemento guía una que me parece muy importante, que es el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que como sabéis tiene 2 versiones, una 2021-2030, que fue la que en primer lugar se aprobó, y luego a la que yo me voy a referir y es donde están estos instrumentos, que es el PNIEC 2023-2030, que ha sido aprobado hace escasamente 2 semanas o 3 semanas por el Real Decreto 986 de 24 de septiembre. Quiero decir también que en esta materia, y esto también me parece muy importante, hay una idea general de fondo, de telón de fondo, de reconfiguración de los objetivos, ¿no? Es decir, tenemos un objetivo que está en el Acuerdo de París, pero necesitamos, como no llegamos, como vamos con los instrumentos y nos damos cuenta que no llegamos, tenemos que reconfigurar y volver a calibrar esos objetivos. A nivel europeo, eso está en la política Ready for 55, y a nivel interno se manifiesta en el PNIEC actualización aprobado hace una semana. Sabéis también que el PNIEC que se hace digamos, sobre la base estructural de un reglamento europeo de gobernanza y de acción por el clima, tiene 5 dimensiones: seguridad energética, eficiencia energética, descarbonización, etcétera. Y en esas 5 dimensiones la contratación pública va apareciendo en distintos lugares, bien como un objetivo o bien como un medio eficiente para lograr un objetivo. Bien, dentro de esas menciones que hace el PNIEC, que son muy numerosas y yo diría de gran calado, yo me voy a detener en 2.
uno son los contratos de rendimiento energético y los otros son los certificados de ahorro energético. Los dos figuras me han parecido importantes traerlas a colación aquí, no tanto por su novedad, porque ya estaban, pero sí por su actualización y porque se potencian en este instrumento y porque son, yo diría, el reflejo de una necesidad de recurrir al mercado en colaboración público-privada, en potenciar fórmulas de colaboración público-privada para obtener financiación para poder cumplir todas las ingentes, múltiples, variadas obligaciones que nacen de este nuevo marco jurídico que nos refería el profesor Pernas en la intervención inaugural. Entonces, solamente pensando, por ejemplo, en la Directiva 1275 de eficiencia energética en los edificios en términos de obligaciones de edificios nuevos cero emisiones o, sobre todo, en las obligaciones que están ya en materia de rehabilitación de edificios ineficientes, pues esas obligaciones, ¿cómo las conseguimos? Con recursos públicos, pero también las conseguimos a través del mercado, a través de estas fórmulas de colaboración público-privada, que además tienen una segunda característica que me parece muy importante, es que son instrumentos, son herramientas que tienen como una idea vertebradora la monetarización de los ahorros energéticos, que es lo que está detrás de ambas figuras. Por lo que se refiere a los contratos de rendimiento energético, bueno, pues son viejos conocidos, tienen una regulación en la que no me puedo detener, las empresas de servicio energético, pero ahí, en esa regulación, el rasgo distintivo es que estas empresas, en cuanto a titulares de estos contratos, tienen que asumir un cierto grado de riesgo económico, Real Decreto Ley 6/2010, en términos de que su retribución ha de depender, esto es lo que dice al menos una parte significativa, de la obtención de un ahorro energético verificable y medible. Bueno, pues el PNIEC dedica nada menos que, y esto ha cambiado de la versión anterior, nada menos que una medida, la 2.16, a la promoción de estos contratos de rendimiento energético. No lo hace porque se le haya ocurrido al PNIEC, sino que lo hace como una caja de resonancia, porque así están en esta directiva de eficiencia energética, la 1791. Es esa directiva 2023 la que establece que los Estados miembros promoverán y garantizarán el uso de contratos de rendimiento energético para la renovación de grandes edificios que sean propiedad del sector público. Ahí hay, por lo tanto, el foco puesto en una herramienta. ¿Cuál es la justificación? Que es una cosa que también me parece importante poner de manifiesto aquí. Hombre, pues lo que dice el PNIEC es que utilicemos esta herramienta porque cumple esta doble función de ahorro y eficiencia energética y contribuye a reducir la presión inversora descargándola, dice, descargándola en las empresas de servicio energético. Bueno, junto a esto, ¿qué más dice el PNIEC? Hombre, pues hay todavía problemas. Dice, bueno, pues se ha avanzado, organismos técnicos como el IDAE o el ICAEN han ido aprobando pliegos tipos, pero todavía hay problemas. ¿Cuáles son los problemas? Surprise, surprise, desconocimiento de la ley de contratos del sector público y de las categorías contractuales. Y la verdad que si nosotros vamos a la práctica, digo esto telegráficamente y salto a la figura siguiente, vamos a ver que efectivamente hay ya muchas resoluciones de los tribunales de recursos contractuales en los cuales, pues precisamente, digamos, el nomen juris que se ha elegido para este tipo de contratos no es definitivo, es decir, se cuestiona realmente si en estos contratos hay o no transferencia del riesgo operacional. También hay un informe de la ONE aprobado precisamente de Andalucía, del Ayuntamiento de Castro del Río en Córdoba en diciembre del año 2022, que pues rechazó la existencia de esta transferencia del riesgo operacional, y luego también hay numerosas resoluciones de tribunales administrativos de recursos contractuales, del Central de Madrid del año 22, del Catalán del año 20 y el 174 y el 356-2024
del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, que pues tiene su enjundia, ¿no? Y habría que analizar, ¿no? Y clarificar cuándo se puede utilizar si queréis, luego en turno de preguntas podríamos profundizar en esto. ¿Sigo? Vale, es que no sé cuánto tiempo llevo. Luego, el segundo instrumento que quería comentar hoy con vosotros, reflexionar, son los certificados de ahorro energético. Este también me parece un instrumento muy interesante. 2 minutos. Vamos, este es un instrumento que estaba en el ordenamiento jurídico el año 2014, pero que ha, digamos, obtenido protagonismo porque lo subraya y lo pone en un lugar preferente el PENIEC, y también porque ha habido un desarrollo reglamentario el año pasado a través del Real Decreto 36/2023. ¿Qué significa los certificados de ahorro energético? Que ahora no puedo explicar naturalmente en 2 minutos, pero yo diría, voy a subrayar 2 cosas. Los CAE, a mi juicio, implican el tránsito desde una visión de renovación energética basada en una visión de subvención, es decir, yo te subvenciono para que tú hagas la obra que te lleva al cambio energético, a un sistema de págatela tú, obtiene un certificado de ahorro energético y luego ese certificado de ahorro energético lo puedes poner en el mercado y lo vas a vender y obtienes un cambio de modelo. Yo creo que desde la perspectiva de la contratación pública esto sería muy interesante utilizarlo, especialmente en contratos de obra, por el ahorro que podrían implicar. Luego todo esto habría que articularlo. Y luego me quedaba un último punto, pero como seguramente ya se me han acabado los 2 minutos, lo dejo aquí. Muchas gracias. Miren. Bueno, pues vamos de tiempo perfectamente. Ha sido 14 segundos antes de tiempo, ¿ven? O sea que espectacular. Bueno, pues vamos con la siguiente intervención, que ahora sí vamos a adoptar el modelo tradicional ya del observatorio. Ella va a responder a unas preguntas que le voy a hacer. Les presento a Irene Ruiz Olmo. Ella es profesora ayudante doctora. Bueno, si hemos hecho publicidad antes, vamos a hacerla ahora también. Ella es la autora de un libro que es La regulación de las energías renovables, la electricidad fotovoltaica, que fue una tesis doctoral dirigida por el profesor Roberto Galán Bioque y por su maestro, nuestro querido amigo Francisco Delgado Piqueras, Paco, que es un administrativista de la Universidad de Castilla-La Mancha espectacular, sinceramente. Entonces, ella vino aquí y ha sido integrada a todos los efectos y es una de las profesoras, para que ustedes lo sepan, más valoradas por los alumnos. Tienen una página donde nos pueden ver a todos, que es Mis Profesores, donde se destila un odio. Pero, vamos, ustedes no se pueden imaginar, vamos, que vamos, hay gente que no vive, ¿no? O vive en la pura bilis, ¿no? Se bañan en piscinas de bilis, porque se dicen unas cosas que algunos profesores no somos tan buenos como otros, ¿no? Pero, joder, vaya, bueno, si lo jugábamos nosotros con la misma dureza, no aprobaba ni uno. A lo mejor es lo que había que haber hecho, pero bueno. Les digo que Irene Ruiz Olmo es una gran administrativista, es especialista en energías renovables, es COIP de un proyecto estatal de investigación, que es un proyecto de calidad, que es sobre la utopía a la que nos dirigimos, ojalá, del 100% de energía renovable. Ya nos va la vida en ello, porque hoy ha salido un informe que dice que España tiene una debilidad máxima al depender de fuentes externas de energía en un 70%. O sea, que estamos hablando no solo de medio ambiente, sino de seguridad nacional.
y máxime en los tiempos que probablemente vengan. Bueno, pues ella, aparte de todo esto, yo creo que es una grandísima administrativista, y la primera pregunta que le voy a hacer, que ya ha salido antes en el debate, porque es una pregunta central, ¿no?, que es cómo se incluye el registro de carbono y los proyectos de absorción en los pliegos. Piensen ustedes, como ya se ha oído a lo largo del observatorio, de esta sesión del observatorio, por si alguien no lo tiene claro, que lo esencial son los pliegos. Los pliegos es la vida y la muerte, pero en todo, en todo, no solo a la hora de seleccionar la oferta, sino, por ejemplo, en las posibilidades de subcontratación, en todo, es lo que diga el pliego. Entonces, la gran clave es tener buenos pliegos. Bueno, pues ¿cómo se incluye el registro de carbono y los proyectos de absorción en los pliegos? Bueno, pues antes de dar respuesta a esta cuestión, agradecerte tu generosa presentación. Bueno, pues antes de entrar de lleno, pues simplemente resaltar lo que se ha venido poniendo de manifiesto, ¿no?, que es pues la importancia que tienen sobre todo pues las políticas sectoriales en la contratación pública. En materia de gases de efecto invernadero, lo cierto es que la Ley de Contratos del Sector Público, ¿no?, pues no obliga a introducir pues, criterios referidos a la reducción de gases de efecto invernadero. Sin embargo, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética Estatal, la 7/2021, pues esa sí que reconoce, al igual que hacen otras leyes autonómicas, que algunas de ellas se anticiparon incluso a la estatal y otras hicieron lo propio con posterioridad, pues todas estas sí que reconocen el cálculo de la huella de carbono pues como un criterio ambiental imprescindible, ¿no?, pues para poder hacer un verdadero seguimiento en la evolución de la reducción de los gases de efecto invernadero, siempre y cuando, apostillan, pues tengan vinculación con el objeto del contrato, ¿no? Bien, básicamente el registro de huella de carbono, que fue creado a nivel estatal por el Real Decreto 163/2004, pues lo que hace es que permite, entre otros aspectos, pues a los trabajadores autónomos, ¿no?, y a las personas jurídicas pues que desarrollan actividades económicas que tengan cierta incidencia o que puedan generar emisiones de gases de efecto invernadero, pues que voluntariamente o ya de forma obligatoria, como veremos más adelante, pues puedan calcular su huella de carbono. Y no solo eso, sino que también les permite pues, que puedan llevar a cabo pues, actividades tanto para reducir sus emisiones como simultáneamente o alternativamente pues, procedimientos, ¿no?, de compensación con absorciones de CO2 que adquieran o que generen también con proyectos de absorción que también sean inscritos pues, en este registro. Bien, la inscripción en la huella de carbono y la contratación pública pues, pueden convivir perfectamente, ¿no? Entonces, este Real Decreto que crea la huella de carbono lo que hace es que permite o prevé expresamente, ¿no?, pues que los órganos de contratación puedan incluir la consideración de la huella de carbono pues, entre las consideraciones de tipo medioambiental que se establezcan en el procedimiento de contratación. ¿Cuál es el problema? Pues que la huella que se mide pues, es de la organización inscrita, no de los concretos productos o de las prestaciones. Y esto es precisamente pues, lo que ha venido planteando pues, dudas interpretativas, ¿no? Básicamente, bueno, lo veremos a continuación, es porque no se puede calcular o particularizar, ¿no?, pues, qué parte del contrato, ¿no?, o sea, qué parte de la huella de carbono de la organización pues, va a formar parte del objeto del contrato. Sin embargo, lo que no produce problemas es la incorporación de la inscripción de la huella de carbono en los productos o en los bienes que se van a suministrar, ¿no? Pues porque aquí pues, es indudable cuál es la vinculación con el objeto del contrato.
Si bien en estos casos, pues lo que sí que va a ser necesario va a ser pues garantizar, ¿no?, pues que las ofertas, como ha puesto de manifiesto el profesor Pernas, pues sean evaluadas pues en condiciones de competencia efectiva, ¿no? Bien, entonces, cuando lo que se tiene en cuenta en los pliegos es la huella de carbono de las organizaciones, ¿no?, pues como criterio de adjudicación, pues he señalado que no se permite desglosar o que no se permite cuantificar, ¿no?, pues cuál es la parte esa de la empresa que se va a ver afectada por el contrato en cuestión. Y esto hace pues que, a juicio de los tribunales de recursos contractuales, pues no se va a considerar vinculado al objeto del contrato. Sin embargo, sin perjuicio, de que sí que pueda considerarse como criterio de solvencia. A no ser que se permita, establecer pues una metodología pues que permita valorar y cuantificar esas emisiones, ¿no? Entonces, es lógico que se permita particularizar, que se pretenda particularizar, ¿no?, cuál es la parte de la actividad contractual que se vea afectada, pero lo que creo es que no tiene sentido, ¿no?, que si no está vinculado con el objeto del contrato, pues no se pueda exigirse, como requisito de solvencia, que eso es lo que han venido defendiendo los tribunales de recursos contractuales, pero que se descarte por completo que pueda ser considerado como criterio de adjudicación. ¿Por qué? Pues porque si es para lo más, debe de ser también para lo menos. Y porque además, pues creo que la mayoría de las empresas, o la mayor parte de la actividad de la gran mayoría de las empresas, pues genera gases de efecto invernadero, ¿vale? Eso por un lado. Además, el Plan Ecológico de Contratación Pública también reconoce como criterio de adjudicación la huella de carbono. Sin embargo, pues parece que los tribunales pues no están teniendo esa voluntad, ¿no?, de fomentar la inscripción en estos registros. Pues vamos, ni preparado, porque tenemos todavía 5 minutos para la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es muy interesante porque va sobre los registros autonómicos de huella de carbono. Y entonces este es un problema que no es solo de registros de huellas de carbono, porque lo que le voy a preguntar es la ultraterritorialidad de estos registros, es decir, en qué medida estos registros son válidos en otras comunidades autónomas y sobre todo fuera de España. Piensen ustedes que esto en derecho administrativo económico es una constante, porque vean si no la Ley de Unidad de Mercado de 2013 como admitía la posibilidad de actos ultraterritoriales de las administraciones autonómicas. Entonces, aquí en este campo los registros autonómicos tienen eficacia ultraterritorial en otras comunidades autónomas y fuera de España. Sí que la tienen, pero bueno, hay que matizar en primer lugar que este registro de la huella de carbono, ¿no?, pues su inscripción a nivel estatal pues era voluntaria, ¿no? Lo que pasa que la Ley de Cambio Climático, en una disposición adicional, lo que hace es que pues exige que se lleve a cabo una modificación de este registro de inscripción. Entonces, bueno, al final la propuesta de modificación del Real Decreto pues se prevé que sea obligatorio, ¿no?, pues para una gran parte de empresas su inscripción a nivel estatal, ¿no? Las comunidades autónomas, pues muchas de ellas han creado también sus registros de huella de carbono. Algunas de ellas están coordinadas con el registro estatal, incluso contienen procedimientos de simplificación, ¿no?, que hace que tú te inscribas en el registro autonómico y automáticamente pues esa información vaya al registro estatal, ¿no? El problema está en que, claro, hay diferentes sistemas, ¿no? O sea, para empezar, hay comunidades autónomas en las que la inscripción en el registro es voluntaria y en otras, pues atendiendo a unos determinados criterios, pues es obligatorio, ¿no? Entonces, esto, claro, pues en realidad pues es un tema muy, muy interesante, ¿no?, porque el carácter obligatorio o no de la inscripción en el registro pues puede generar ventajas competitivas, ¿no? Entonces,
Esto hace también pues, que si yo soy una empresa que está operando, por ejemplo, en Andalucía, donde para mí, pues por el volumen de negocio que tengo y por el número de trabajadores o por la cantidad de gigavatios hora que consumo al año, estoy obligada, ¿no? Pues hace que si yo me voy a otra comunidad autónoma en la que no sea obligatorio, ¿no? Pues ya tenga una ventaja respecto a aquellas empresas que no están inscritas porque no era obligatorio para ellas, ¿no? Entonces, eso es un elemento que creo que se podría tratar, ¿no? Al hilo de la modificación de este Real Decreto de la huella de carbono, y creo que se debería establecer pues, la obligatoriedad de la inscripción en la huella de carbono, ¿no? Con unos criterios mínimos, unos criterios básicos, y que luego ya las comunidades autónomas pues, que hagan lo que consideren oportuno. Es decir, habrá algunas que consideren tienen que establecer condiciones que sean más exigentes, ¿no? Con esos criterios, y otras que admitan esas básicas, ¿no? Entonces, en realidad, las inscripciones en cualquier registro sirven de una comunidad a otra, porque es doctrina, ¿no? de los tribunales contractuales de recursos administrativos, pues que la inscripción de la huella de carbono se puede presentar mediante certificaciones que sean equivalentes, ¿no? Y tampoco sería discriminatorio, por ejemplo, pues para una empresa cuya sede está en cualquier país extranjero, ¿no? Porque también puede hacer lo propio. De esto debía de tomar nota el sector de la función pública, porque hoy se ha anulado precisamente la valoración al doble de los méritos de trabajo en una comunidad autónoma respecto de la otra, y se ha considerado por el Tribunal Supremo una cosa obviamente violatoria del principio de proporcionalidad. Pues muchas gracias, Irene. Sí que es cierto... Perdón. Ah. No, que quería decir que sí que es cierto que aunque se puedan utilizar pues medios equivalentes, pues bueno, todo también dependerá el valor, ¿no? Lo aportará también el medio a través del cual pues tú presentes la certificación, ¿no? Pues no será lo mismo si tú lo presentas mediante que haya sido verificado por un organismo pues estatal, como podría ser el registro, como pues por cualquier otro. Simplemente es eso. Bueno, pues vamos a la tercera intervención. Les presento a Alejandro Jiménez Marconi, al cual he tenido que localizar con mi Ouija, porque por otros medios ha sido imposible. Incluso hice señales de humo y no pude contactar con él, pero finalmente, gracias a la Ouija, pudimos contactar para facilitar este acto de presentación que voy a hacer. Bueno, yo creo que su carta de presentación es su carta de naturaleza. Porque miren ustedes, tenemos aquí a un abogado de verdad. Él es letrado, ha sido letrado de la Generalitat, ha trabajado precisamente en contenciosos ambientales 5 años, lo cual le implica, créanme, una altísima especialización y preparación. Y yo creo que se dice todo si les digo que él es director jurídico de Agua de Akbar, que no sé si saben que es Akbar, pero claro, es el agua en España, vamos. Bueno, pues es un verdadero placer y le voy a hacer 2 preguntas. La primera es, la verdad es que él nos va a hablar desde una perspectiva que creo que es muy interesante, porque es desde el lado de la empresa. O sea, visto que, claro, ver esto desde el lado de la empresa es, a mi juicio, como hay que verlo, ¿no? Entonces, ¿qué deben de hacer este paso adelante que nos titula la mesa, ¿no? ¿Qué tienen que hacer las empresas concesionarias para dar ese paso adelante que se les exige de colaboración con la Administración en la satisfacción de los intereses públicos? Muchas gracias, Jesús. Gracias también, extiendo las gracias a los directores del observatorio por habernos dado la oportunidad también de participar otro año, y esta empatía que tiene el observatorio con la otra parte contratante, con los contratistas, con los concesionarios, con el sector que colabora con la Administración. Así que a la respuesta que hacías, Jesús, es muy sencilla, o sea, es la idea principal. Igual no se entenderá al principio, pero si me das esos 2 minutos vamos a intentar explicarlo. Las empresas colaboradoras de la Administración en la satisfacción de intereses
públicos, que gestionan activos que en último término revertirán a favor de la Administración. Entendemos que desde el punto de vista de la sostenibilidad tienen que cumplir con la taxonomía europea, ¿no? Entonces, aquí ya gran palabra, algunos estarán familiarizados con ellas, otros pensarán que tema de biología, de clasificación de especies de la fauna silvestre. Otros, sin embargo, más avezados en esta materia, igual la han descartado, porque también a veces se habla de la taxonomía como la taxonomía de las finanzas sostenibles y, por tanto, esto con la administración pública o con la contratación pública no nos debe, en principio, de incumbir, ¿no? Ya tenemos bastante con el tsunami que ha contado el profesor Pernás, ¿no?, que nos viene de la Unión Europea constantemente, que sí que afecta directamente a la contratación pública, ¿no? Entonces, a partir de allí, bueno, breves notas. ¿Qué es la taxonomía europea? Pues no deja de ser un instrumento que sí que creemos que puede ser útil para las administraciones públicas, porque lo que viene, en definitiva, es a establecer un estándar de calidad ambiental en determinadas actividades que se consideran que pueden ser potencialmente beneficiosas para el cumplimiento de los objetivos climáticos a nivel mundial, ¿no? Nace esta regulación para evitar el greenwashing, para evitar que determinadas actividades puedan ponerse la marca de que son actividades verdes, para capturar capital privado. Es consciente la Unión Europea que no es suficiente con los fondos públicos para conseguir los objetivos de cambio climático y, por lo tanto, hay que capturar ese capital privado que está en el mundo y que hay que intentar convencerle de que vaya a actividades sostenibles desde el punto de vista medioambiental. Bancos, fondos de inversión, hasta el pequeño ahorrador que quiera invertir en actividades sostenibles, pues tiene que tener certeza de que aquella actividad va a ser una actividad realmente sostenible, y para ello establece pues esta clasificación de actividades potencialmente, de actividades en principio sostenibles, que pueden además hacer un esfuerzo y contribuir al cumplimiento de los objetivos ambientales. Por lo tanto, pueden entenderse actividades alineadas a la taxonomía, ¿no? ¿Y cuándo será la actividad sostenible alineada a la taxonomía? Pues cuando cumpla alguno de los objetivos de tipo medioambiental. ¿Cuáles son los objetivos? Marca la taxonomía 6 objetivos. Una actividad puede contribuir a la mitigación del cambio climático. Una actividad sostenible puede contribuir a la adaptación al cambio climático, puede contribuir a hacer un uso sostenible y a la protección del agua y los recursos marinos. Puede contribuir a la transición a una economía circular, puede contribuir a la prevención y control de la contaminación y puede contribuir también a la protección de la salud de los ecosistemas. ¿Todas las actividades sostenibles pueden contribuir a estos objetivos medioambientales? No. La taxonomía, algunas actividades pueden contribuir a más de uno de estos objetivos, otras solo pueden contribuir a alguno de ellos. Quizás hagamos un poco un repaso. Hay algunas actividades que directamente no están en la taxonomía y no se considera como actividades elegibles o actividades sostenibles. Centrémonos y, por tanto, ya que vengo aquí como representante de una empresa, vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Mitigación del cambio climático. En verdad es un objetivo medioambiental que tiene por finalidad y tiene que ver con todo lo relativo a la reducción y emisiones, ¿no? A partir de aquí, la taxonomía elenca todas esas actividades sostenibles y, si vamos a ver, una de esas actividades sostenibles es precisamente la actividad relacionada con el ciclo del agua, con la producción, distribución del agua. ¿Cuándo esta actividad se considerará alineada a la taxonomía? Cuando el consumo de energía por metro cúbico suministrado no supere determinado umbral. No vamos a entrar en los detalles, pero para que entendáis que la taxonomía lo que hace, empieza a establecer umbrales para todas las actividades potencialmente alineadas a la taxonomía y establecerle límites de consumo máximo de energía, porque eso hará que esa actividad pueda estar alineada. Si, por ejemplo, realizas una actividad nueva, ¿no?, de renovación de la red, construcción de una nueva potabilizadora, allí exigirá que por lo menos el objetivo sea reducir al 20% el consumo de energía que tenías anteriormente. Si tienes una actividad de depuración, pues que dediques los lodos de esa depuración, ¿no?, a la
a la producción, ¿no? En la digestión de los lodos, te permita producir energía o transformar eso en gas y inyectarlo en la red. Bien, ¿qué hacen nuestras empresas que se dedican a esta actividad? Pues si vamos a Granada, veremos que hay una depuradora que ha conseguido ser la primera depuradora neutra desde el punto de vista climático. La energía que produce como consecuencia de la digestión de los lodos se utiliza a su vez dentro de la actividad de depuración. ¿Qué ha hecho, por ejemplo, la empresa del área metropolitana? Veo aquí las letradas, ha aprobado un plan de descarbonización que ha sido validado por una instancia internacional de estas que validan planes de descarbonización y que, si se cumple, determina que esta empresa gestora cumplirá y permitirá cumplir ese objetivo del grado y medio máximo de temperatura que deberíamos alcanzar en el 2050. Segundo objetivo es la de adaptación al cambio climático. ¿Qué actividades pueden contribuir a la adaptación al cambio climático? Bueno, pues son aquellas actividades que tienen que, estudiando la vulnerabilidad de sus infraestructuras, vulnerabilidad a los impactos del cambio climático, ya sea sequía, ya sea, por ejemplo, a aluviones, pues qué medidas físicas o no físicas han adoptado para evitar esas consecuencias perjudiciales derivadas del cambio climático, ¿no? Hay que analizar allí pues, las proyecciones que nos hacen nuestros científicos y a partir de ahí tomar decisiones. ¿Qué ha hecho Alicante, por ejemplo? Pues creado un parque en medio de la ciudad, los que sean de Alicante lo conocerán, se llama La Marjal, en verdad es un humedal, pero es un depósito al aire libre que permite contener avenidas de agua en el caso de lluvias torrenciales. ¿Qué ha hecho el área metropolitana? Pues ya en el año 2008 empezaron a hacerse, a raíz de la sequía del 2008, grandes inversiones. Se construyó una desaladora, se construyó una infraestructura de regeneración de agua. Esa infraestructura de regeneración de agua en realidad solo se ha utilizado hace 2 años. Se construyó en el 2008, pero hace 2 años ha sido aquella infraestructura que ha permitido pues, que en esta sequía de 3 años que hemos padecido y que todavía padecemos en Cataluña y en concreto en la región metropolitana, ha permitido que el 25% del agua del grifo, cuando abrimos el agua del grifo, sea agua depurada, regenerada, impulsada y vuelta a poner en el río y vuelta a potabilizar, ¿no? O sea, son infraestructuras de adaptación al cambio climático que han permitido pues, que la empresa no haya tenido que interrumpir el suministro, ¿no? En otro caso, en este año se habría tenido que interrumpir el suministro. Otro objetivo medioambiental, contribuir al uso sostenible y protección del agua. ¿Qué actividades pueden desarrollar esto? Bueno, aquellas que se dedican fundamentalmente al agua, por lo tanto, por ejemplo, una actividad como la nuestra de suministro de agua, siempre y cuando garantice que las pérdidas de agua en la red no superen determinados umbrales. En el caso también metropolitano, el rendimiento está al 85%, con lo cual nada desdeñable, pero no es gratis esto. Esto obedece a inversiones constantes y permanentes que tiene que autorizar la Administración, por lo tanto, a requerimiento también del concesionario, para que así se haga. Otro objetivo ambiental, contribuir a la transición hacia la economía circular, y eso, pues determinadas actividades, como por ejemplo el agua regenerada. El agua regenerada, incluso la Administración, que se han puesto, la Administración Hidráulica catalana, no han sabido ahora la actividad de regeneración de agua, ¿dónde ponerla? ¿Es depuración o es producción? Porque se está utilizando como agua prepotable. Se vuelve a inyectar en el río para después potabilizarla. Curiosamente, la desalinización no está en la taxonomía. La desalinización produce agua, puede ser una solución para la situación de sequía y escasez, pero consume 3 veces la energía y consume 2 veces la energía y cuesta el triple. Y la Administración Hidráulica de Cataluña no lo tiene en cuenta esto. O sea, por eso la taxonomía es importante, la tiene que tener en cuenta la Administración Hidráulica cuando planifica. Se dice, bueno, pues haremos una desaladora. Si podemos hacer agua regenerada, debería ser prioritario hacer agua regenerada, porque tiene menor impacto. Es que no está ni en la taxonomía el agua desalada, es en la última ratio. ¿Y por qué es interesante? Pues por eso, porque hay determinadas actividades de la taxonomía que son actividades que puede desarrollar la Administración, no todas, pero algunas sí, el agua, residuos, tenencia de edificios, y esas actividades, si las hace la Administración, obviamente la Administración debería cumplir con estos parámetros. Si las hace con un tercero, con un colaborador, con una empresa concesionaria, pues la empresa concesionaria lo que tiene que hacer es hacer auditorías de taxonomía y decirle a la Administración dónde están los gaps, dónde están las fallas y qué inversiones debería hacer la Administración para alinear esas infraestructuras a los objetivos del cambio climático. Pues muy bien, para terminar con brevedad, te voy a hacer 2 preguntas últimas, ¿no? Que es,
¿cómo se financia esta taxonomía y qué mecanismos hay de rendición de cuentas? Bueno, pues ¿cómo se financia? Esa es otra de las grandes preguntas. Se financia, ayer se hablaba, ¿no?, colaboración público-privada. Tradicionalmente la concesión es un instrumento al que ha acudido la Administración para buscar también financiación de todo lo que sean estas infraestructuras. Sin duda, el mecanismo concesional, y en concreto, si hablamos ahora de actividad de agua, allí nos encontramos con que bueno, pues las estrecheces que se comentaban ayer del marco regulatorio, dificultades a veces para decirle al concesionario que está gestionando activos públicos que haga una inversión adicional y actualice esos activos a la taxonomía. El marco jurídico ofrece dificultades, ¿no?, reticencias también por parte de la Administración. Sin embargo, cuando los contratos han nacido en otro periodo histórico anterior al 2017, quizás ahí haya más holguras. En cualquier caso, la cláusula de progreso no debe ser el mecanismo para exigir al concesionario que adapte, porque las inversiones que hay que hacer para adaptarse a la taxonomía no son menores y ocasionarían pues una... de alguna manera pondrían en riesgo, ¿no?, el propio servicio y hacerlo insostenible desde el punto de vista económico. Se puede acudir al concesionario, se puede acudir, y la Cámara de Concesionarios, lo comentábamos el año pasado, en la pandemia, cuando el país parecía que se hundía y había que reactivar la economía, hizo un estudio y presentó un estudio diciendo, a ver, los activos que gestiona el sector concesional son activos que revertirán a la Administración. El sector concesional puede capturar esos capitales privados y puede modernizar estos activos y reactivar la economía. No fue necesario, eso es un paper que está en la página web de esta Cámara de Concesionarios y al que se puede acceder porque sigue siendo todavía válido. No fue necesario acudir a esas inversiones de los operadores privados porque vinieron los fondos Next Generation. Los fondos Next Generation vinieron y son los que están sirviendo de alguna manera para actualizar los activos y poner estos activos acordes con las exigencias de la transición. Quizás el problema ha sido que estos fondos Next Generation quizás se han gestionado de manera demasiado centralizada. Ya lo señalamos hace 2 o 3 años en el observatorio. Quien tiene que decidir lo prioritario igual no es la Administración General del Estado, sino cada administración titular del servicio. Y así es también la jurisprudencia del Constitucional que lo ha dicho, los fondos europeos y la necesidad y quizás debe esa capacidad de decisión. Bueno, la cuestión, en el mundo del agua ha habido 2 grandes PERTEs, que en verdad son líneas de subvenciones, no son acuerdos, sino al final han sido 2 líneas. Una de ellas ha sido la PERTE de biogás y la otra PERTE la digitalización del agua. Bueno, interesante, porque permite modernizar los activos. Quizás habría sido interesante, ¿no?, que hubiera habido un PERTE que se dedicara no tanto de la sensorización del agua, sino que se dedicara precisamente a esto, a la regeneración del agua, ¿no?, y que estas infraestructuras de regeneración, que son muy costosas, pero que pueden garantizar la disponibilidad del recurso, porque de nada sirve tener sensores para medir que no corre agua por las tuberías, lo importante es tener agua y poder garantizar la disponibilidad de la misma. Pues esto, por ejemplo, no ha ido con fondos Next Generation. Esperemos que si hay otras convocatorias puedan ir. Y en cuanto a la reportabilidad o cómo se explica todo esto, pues se explica a través de los informes de información no financiera que la Unión Europea el año 2014 exige a determinadas empresas y a través de una directiva también que ahora aprobó en el 2023 sobre información corporativa en materia de sostenibilidad, que bueno, es un reporting que tienen que hacer ahora las empresas a partir de determinado tamaño. Se pretende que en lugar de que sean 11.000, sean 50.000 empresas en toda Europa, que va a obligar a las empresas pues, precisamente a explicar qué hacen en materia de sostenibilidad ambiental, social y en materia de gobernanza, qué objetivos se marcan en materia de sostenibilidad ambiental y obligará a estas empresas, por tanto, a reportar cada año el grado de cumplimiento de aquellos objetivos que en materia de sostenibilidad ambiental se hubieran marcado. Es un instrumento de reporting que da transparencia y al mismo tiempo es un instrumento de gestión y va a permitir, a la medida en que todo esto está muy estandarizado, ¿no? Hay más de entre 800 y 1.000 aspectos de información que se pueden llegar a facilitar en este reporting. Permitirá a las administraciones públicas, la administración también de la Unión Europea, tener también una comparabilidad sobre estas empresas que actúan en el sector.
Pues muchísimas gracias, Alejandro. Pues yo creo que yo escuché una vez a Alejandro Nájera, a Vallejo Nájera, le escuché una vez decir, saben ustedes que era el mejor conferenciante que ha habido en España, y una vez le escuché decir que él, en su experiencia, se había dado cuenta de que la gente cuando va a una conferencia lo que quiere es hablar, no escuchar. Entonces, siguiendo esta directriz de Vallejo Nájera, yo invito al público a que haga alguna pregunta. Y si no hace nadie ninguna pregunta, pues yo tengo una para la mesa. Pero prefiero que la haga el público. ¿Quién quiere preguntar algo? ¿Alguien quiere preguntar algo entre los presentes? Pues tenemos tiempo. ¿Nadie quiere preguntar nada? Pues entonces, yo sí voy a hacer. Entonces, ¿nadie quiere preguntar nada de verdad? ¿Ningún investigador Nobel o abogado Nobel que tenga una inquietud, que tiene aquí gente que le puede contestar? Bueno, pues yo entonces voy a hacer una pregunta general a la mesa, porque yo creo que han conocido ustedes a Luis Enrique Flores, que es secretario general del Ayuntamiento de Sevilla, uno de los juristas más vivos, inteligentes y dinámicos que pueda haber. Y yo le escuché, no sé si se lo ha dicho a ustedes, pero si no se lo ha dicho, yo lo traigo aquí. Le escuché una vez una cosa muy divertida sobre esto de la transversalidad, ¿no? Que decía, bueno, sí, un ayuntamiento va a construir una piscina. Entonces, la piscina contrata a Akbar para el tema de la sostenibilidad, la taxonomía, contrata personas socialmente... Dice, bueno, la piscina empieza a costar ya un congo. Pero Luis inteligentemente dice, pero si yo lo que quiero es una piscina. Entonces, yo particularmente le voy a decir lo que yo pienso al respecto. O sea, a mí me parece muy inteligente... Vamos, por cierto, esto no lo dice Luis, lo acaba de decir Defensa de la Competencia, en el sentido de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en el sentido, ha hecho un informe diciendo que esto de la transversalidad se está yendo de mano en costes. Yo creo en Europa. Europa tiene una filosofía que nos hace distintos de otros países. Esa filosofía es, por ejemplo, que nosotros somos partidarios de los servicios públicos. Ahí está el libro blanco y el libro verde de los servicios públicos. Y claro, la construcción de una Europa social, una Europa justa, una Europa verde, pues requiere que invirtamos también cuando se hace contratación pública en estas cosas. Pero sé que es un tema polémico. ¿Qué piensan los miembros de la mesa al respecto? Juan José. Pues, hombre, yo creo que es casi un imponderable, ¿no? Es decir, la asunción de toda esta nueva regulación que establece particularmente lo que yo he comentado, ¿no? La obligación de compra pública verde a través de un nuevo desarrollo, de una nueva rama del sistema jurídico de la compra pública, a través del derecho sectorial, energético, industrial, requiere, lógicamente, que haya una transformación de las organizaciones. Si lo que teníamos antes era un derecho ambiental sectorial, que no se integraba en los diferentes sectores y regulaciones, y en atención a esto teníamos una administración sectorial ambiental que aplicaba correctivos, ¿no?, a los excesos de otras políticas económicas, ahora hemos avanzado hacia una política ambiental que ya no es sectorial, sino que es transversal, como ocurre en la contratación pública, donde vemos que estas regulaciones lo que han hecho es básicamente transformar esa realidad e integrar el medio ambiente como un elemento propio de la compra pública. Claro, esto lleva a una reflexión de cambio. Si hay un cambio de lógica en la regulación, habrá que también hacer un cambio de dinámica en la propia estructura organizativa, que tendrá que transversalizar el conocimiento ambiental, no solo profundizar en tener un conocimiento técnico más intenso, por eso la importancia de la taxonomía en el sector público también, sino que tendrá que desarrollar estructuras administrativas que transversalicen ese conocimiento. De hecho, uno de los problemas, creo, de la implantación en el Plan de Recuperación y Resiliencia, de la implantación del principio de NSH, que fundamentalmente exige que el 100% de las inversiones cumplan con los objetivos ambientales, pues es precisamente, o ha sido, yo creo precisamente, la ausencia de conocimiento ambiental transversalizado, que ha llevado, yo creo, desde mi punto de vista, a un cumplimiento
puramente formal del principio de NSH, no por falta de voluntad, sino por falta de recursos, porque el conocimiento ambiental no existe en las administraciones ambientales. Está sectoralizado en el Ministerio de Medio Ambiente, que lógicamente no va a poder colaborar en la integración de la perspectiva ambiental en las decenas y decenas de contratos que se producen a nivel estatal, a nivel autonómico y a nivel local. Por tanto, creo que este cambio de dinámica exige una revisión de las estructuras administrativas para transversalizar ese conocimiento ambiental en todos los espacios de actividad de la administración pública. Yo creo que es inevitable si queremos conseguir buenos resultados. Bueno, pues totalmente de acuerdo con lo que ha dicho José. Yo creo que efectivamente el cambio no puede residir en un voluntarismo, ¿no?, del órgano de contratación. No podemos hacer eso, ¿no? Pues no podemos gestionar fondos y realidades complejas como es la incorporación de todas estas obligaciones y su articulación y su compatibilidad con el mercado, con las libertades, con los principios y todo esto que nos salga bien, solo desde la perspectiva que esto lo saque adelante el órgano de contratación, el técnico. Digamos, tiene que haber, hay una revolución normativa, pues tiene que haber una revolución organizativa. Tiene que haber una revolución organizativa y tiene que ser, tiene que haber una respuesta estratégica y política, ¿no? Por ejemplo, si nosotros pensamos en materia de contratación pública ecológica, un muy buen ejemplo y un muy buen liderazgo que es Euskadi con el IOBE, hombre, pues es que el IOBE está capitaneado por las estructuras del más alto nivel, que están los primeros ahí apoyando y digamos, y empujando, y ahí los resultados. Bueno, y un poco al hilo de lo que ya comentaba, o sea, la falta de conocimiento de todo este tsunami normativo europeo hace que haya administraciones que en el sector del agua están licitando la gestión de un 600, ¿no? Entonces, quieren que con la gestión de un 600, que incumple obviamente la taxonomía para empezar, ¿no? O sea, habrá que licitar la renovación de ese 600 para poner ahí un coche que pueda circular, ¿no? O sea, a nadie se le ocurriría... dentro de 2 días no se podrá ir con diésel. La administración tiene diésels en muchísimas infraestructuras y no ha pensado todavía que no, pues vamos a licitar la gestión durante 3 años y a ver al menor precio. Entonces, claro, eso la administración tiene que dar ejemplo. Tiene que dar ejemplo y si no hay dinero tiene que ir a buscarlo, porque había los fondos Next Generation. Y además, en este mare magnum normativo, ¿no?, que se ha puesto de manifiesto, pues de la misma forma pues que hay que repensar, ¿no?, la estructura organizativa, etcétera, pues creo que también pues hay que reconocer, ¿no?, el compromiso de la sociedad civil con las políticas ambientales, ¿no? Porque creo que eso, pues por supuesto que le aplica mucho, o sea, incorpora mucho valor tanto en los productos como en los servicios, como en las propias organizaciones, ¿no? Entonces, creo que al final hay una obsesión que subyace de todo esto por el precio y en ciertas ocasiones pues incluso un desprecio por el valor, ¿no?, que aporta la incorporación de cláusulas sociales y ambientales pues en la contratación pública. Como decía Quevedo, es de necio confundir valor y precio. Bueno, pues yo si miren... Venga, por supuesto. Sí, yo, por no repetirme, pero por decir una cosilla más, creo que pasa un poco con cualquier problema ambiental. Quiero decir, si contamos con una ley específica sobre la materia que sea, por ejemplo, cambio climático, pero sin embargo el resto de políticas sectoriales o legislación sectorial no incorpora medidas concretas en su legislación, pues el objetivo final se queda muy sesgado. Quiero decir, tenemos una ley de cambio climático con ciertos objetivos, pero luego vamos al sector de la construcción y no tenemos ningún tipo de medida. Pues ocurre lo mismo con la contratación. O sea, utilicemos eso como otro instrumento más para conseguir la protección ambiental, porque si no, tenemos eso, pues resultados, a mi modo de ver, parciales. No conseguimos un objetivo global, por no repetirme con los demás. Gracias. El profesor Juan José Pernas va a intervenirnos. Por cierto,
Yo lo corté, pero entiendan ustedes que teníamos la presión del horario y esa ha sido la... Por cierto, aparte de lo que quieras decir, si quieres destacar alguna de las conclusiones que nos hemos perdido, pues sería un buen momento también. No, simplemente quería decir que siempre hablamos de costes, ¿no?, vinculados a consideraciones ambientales y es cierto que hay elementos que implica, ¿no?, la realización de la compra pública con criterios de sostenibilidad implica costes, ¿no? Pero yo creo que vemos también una perspectiva muy cortoplacista, ¿no?, de los costes, porque hay elementos de costes que los costes, yo siempre digo que no se crean ni se transforman, ¿no? O sea, no sé cómo es la frase, no, los costes existen. La cuestión es cómo se reparten los costes, ¿no? Y con relación a esto, cuando la administración pública no integra esta perspectiva ambiental en su contratación, consiguiendo costos a corto plazo seguramente menores, lo que está haciendo es externalizando unos costes que se trasladan a la sociedad en términos de costes sanitarios, de costes ambientales, incluso perder una perspectiva de análisis del coste de ciclo de vida de los productos y de las prestaciones, ¿no? Que a veces un producto con un coste a corto plazo pues seguramente es el más económico, pero una perspectiva a largo plazo con un enfoque de consumo y de mantenimiento de ese producto, de esa prestación, pues claramente podemos ver que hay un coste incluso mucho mayor, y especialmente en un contexto, en el derecho ambiental, donde lo que se están expandiendo son los instrumentos económicos. Por ejemplo, una administración local que siga siendo eficiente, no incorporando transversalmente ese conocimiento sobre las políticas de economía circular en la gestión de servicios locales, va a tener que pagar servicios locales muchísimo más caros, porque va a tener que cumplir el principio de quien contamina paga, va a tener que pagar impuestos por el vertido realizado por parte de esa actividad local. Los ciudadanos van a tener que pagar tasas municipales más intensas. Por tanto, estamos en un momento donde ese argumento de los costes a corto plazo tenemos que empezar a cambiarlo con una perspectiva mucho más amplio de costes, externalidades ambientales y especialmente tener en cuenta el impacto que también tienen las administraciones locales, ya digo, por el surgimiento de estos nuevos instrumentos económicos que también afectan muy directamente al sector público, ¿no? Bueno, era un poco así una reflexión final sobre este tema de los costes. Pues, ¿alguien del público quiere intervenir? Pues, sí, mire, qué alegría me da usted. Pero, por favor, un micrófono, ¿le podemos acercar? O, mira, qué alegría. ¿Escuchan ustedes al fondo del...? No, ¿verdad? Pues entonces véngase usted para acá. Venga usted para acá. Ven, Elena, como ponente. Ven. Este funciona. Ven. ¿Sí? Gracias. ¿Hola? Sí. Estamos hablando de los costes y estamos mirando a futuro, ¿no? Si se está dispuesto a pagar más, ¿no?, a invertir más en estas cuestiones, pero a mí también me preocupa desde el punto de vista de los proveedores, de los operadores económicos, esos contratos que tenemos vigentes, esos contratos que estamos presentando ofertas a día de hoy y que van a absorber sin capacidad de prever el impacto económico de este tsunami normativo, el equilibrio económico de estos contratos, que luego por prácticas habituales salen nuevas convocatorias, los terminas sufriendo en cuanto a márgenes, te has podido quedar corto, sale la nueva licitación, cogen los últimos precios, los 12 meses cuánto está pagando, este es mi precio tope de licitación, se quedan desiertos, te llega una prórroga obligatoria que te hace seguir sudando. Todo el tema del equilibrio económico del contrato ya firmado y en vigor y bueno, que me gustaría saber la visión de los ponentes. Se agradece que haya hecho una pregunta y no una pregunta-afirmación, que suele ser lo habitual. Juan José. Bueno, yo simplemente comentar que creo que es un elemento muy importante en la integración de criterios ambientales en el proceso de preparación contractual,
porque a veces no se es muy consciente, ¿no?, de lo que representa, ¿no? Es una especie de perejil ecológico que se pone al final de la preparación de los pliegos, ¿no?, técnicos y económicos, ¿no? Y a veces introducir esas pequeñas cláusulas que aparecen a lo mejor en algunos criterios comunes implican costes elevadísimos. Yo no sé cuánto vale, no sé, contrato de limpieza de contenedores, decir que la empresa instale una depuradora de aguas residuales en su instalación. Pues seguramente pues será $500.000 euros o será más dinero, pero por eso digo que a veces cuando utilizamos esto nos remite nuevamente a la profesionalización, a la importancia de transversalizar ese conocimiento normativo y técnico para también realizar una buena evaluación de costes en el proceso de preparación contractual, porque, insisto, en materia ambiental, especialmente en algunos contratos de servicios, los costes son elevadísimos, vinculados con el cumplimiento de la normativa ambiental. Si no los tomamos en consideración, pues generamos situaciones como las que les he comentado, pero esto requiere pues saber de medio ambiente, saber de contratos y saber también introducir la perspectiva económica de forma adecuada en la preparación contractual. A ver, un poco, antes lo comentábamos, yo creo que cuando, dependerá del contrato que tengas, pero si tienes un contrato a largo plazo, si tienes un contrato que tiene todavía vida, ¿no?, y la Administración necesita modernizar esa actividad o actualizarla, ponerla al día, y la inversión es muy importante, hay que contar con el concesionario. Yo no soy de los que defiende que hay que resolver el contrato y volver a licitar una cosa nueva. Es que es descabellado. ¿Qué interesa? ¿El interés público aquí cuál es? ¿La sacrosanta competencia o la satisfacción del interés público y del medio ambiente? Quizás también dependerá del tipo de contrato, pero es que si nos vamos a ver, esa gestión, esa actualización es indisociable de la actividad que está desarrollando ese concesionario o necesariamente la tiene que ser ese concesionario, ¿no? También habrá que ver las circunstancias del caso, pero hay mecanismos en la ley, ¿no?, que hablan del procedimiento negociado sin publicidad. Cuando hay imposibilidad de promover la concurrencia, pues quizás haya que acudir a eso. Está en la ley, ¿no? Y entonces se le adjudique un nuevo contrato para modernizar la actividad al que ya está. O sea, pero, soy moderador, pero aquí salto. Yo creo que eso no puede ser. Cuando hay una alteración esencial de los términos de un contrato, lo que procede es una nueva licitación. Vamos, y eso, la propia regulación que está en las directivas europeas del ius variandi es que no lo dice claramente, ¿no? Entonces, Jesús, yo no he dicho que no haya licitación. Hay un nuevo contrato. Sí, no, pero pero no, al que estaba, has dicho eso. Entonces eso no es posible. Yo creo que eso con el derecho europeo en la mano no es posible. Yo creo que hay una teoría general de contratación. Por cierto, tenemos aquí a la profesora Concha Orgué en primera fila, que es especialista en ius variandi, en modificación del contrato. Les recomiendo el libro de la profesora Concha Orgué. Y no, parece que tengo yo una librería jurídica esta tarde, pero... Bueno, creo, queridos hermanos, que ha llegado la hora de decir que the show must go on, pero con otros protagonistas. Damos por concluida la mesa. Muchísimas gracias a todos.